Buenas tardes. Hoy es el 19 de agosto y este es grupo 10 del cálculo 3. Pasamos a la pantalla y a veces, como siempre, puede haber una demora por problemas de conexión, pero intentamos. Ya. Muy bien. Ahora, hoy vamos a repasar la última parte de la materia sobre superficies. Luego vamos a ver un breve repaso de cónicas. Luego, su generalización hasta 3 dimensiones que se llaman cuádricas. Entonces, quiero recordarles lo que nosotros vimos en clase la vez pasada, y lo vimos en términos del ejemplo de lo que se llama técnicamente el toro, o más comúnmente la dona. Y no voy a hacer toda la derivación otra vez, pero lo que tuvimos fue una situación en la cual tenemos una superficie que es como una neumática, que es la dona, de que uno obtiene por rotar en torno del eje de Z, por ejemplo, una circunferencia alrededor del eje de Z. Entonces aquí uno tiene el eje de Z. Aquí es el origen. Aquí es la manivela de rotar, como en los carros antiguos que uno necesitaba para arrancar el motor. Y uno tenía 2 medidas. Primero, uno tenía la distancia, uno tenía la distancia desde el centro hasta el eje de Z. Y eso llamábamos A. Y luego también tuvimos el radio de la circunferencia que uno está rotando, y eso llamábamos B. Y lo que hicimos era para tomar un punto arbitrario.
de la dona. Y está el punto arbitrario a X, Y, Z. Pregunta, el gráfico donde está el círculo es como si fuese en 3 dimensiones. No, Donde un está el momentito, tranquilo, tranquilo. Yo con mucho gusto contesto su pregunta. Uno puede suponer de que originalmente el plano en el cual se encuentra la circunferencia es el plano ZX. Ok, entonces sería para ver la figura de la dona, uno tendría, ¿sí? ¿Sí? Y, ¿sí? ¿Dónde? Aquí está X. Aquí está Y. Y aquí está Z. Y originalmente, la circunferencia que estamos tratando está en el plano ZX, algo así. Y luego, después de haber rotado el plano ZX a cierta cantidad que llamábamos en la clase pasada theta, uno ya tiene, voy a cambiar el color. Y la circunferencia ahora ocupa esta posición. Después de haber tenido una rotación, aquí está el radio vector de longitud B. ¿Ok? Y el eje procede como se ve aquí. Y la cuestión es, ¿cuál es la ecuación? Ambas implícita y también paramétrica de esta dona, de la superficie. ¿Ok? Ahora, lo que hicimos era para tomar un punto arbitrario de la dona, X, Y, Z. Aquí lo pongo X, Y, Z. Y igualábamos dos expresiones para la distancia desde X, Y, Z al eje de Z. Esta distancia aquí, donde claro, aquí uno tiene el punto 0, 0, Z. Y igualábamos esa distancia en dos maneras y obtuvimos la ecuación. Y ustedes pueden repasar eso en el video que está en YouTube de la clase pasada. Uno obtuve una ecuación de la forma f de x, y, z igual 0. Y explícitamente lo que obtuvimos era
x2 más y2 más z2 menos a2 todo al cuadrado a menos 4 a b2 z2 es 0. Entonces, toda esta parte es la f que obtuvimos para esta superficie particular. Esa es la ecuación implícita de esta superficie. Pero también, para ilustrar que toda superficie tiene dos representaciones. Tiene la representación cartesiana implícita que vimos aquí, pero también tiene la representación paramétrica. Y otra vez, igualando la distancia d, obtuvimos las siguientes fórmulas. Si este ángulo sea phi y este ángulo, el ángulo de polares, sea θ, obtuvimos la representación paramétrica que x es a más b cos phi sin θ, cos θ, perdón. Luego y es a más b cos phi sin θ. Y finalmente la z es a b sin phi. Este triplete de ecuaciones en función de las dos variables phi y θ, donde cuando uno presenta una representación paramétrica, siempre hay que presentar el recorrido de los parámetros. Y en ese caso uno tiene 0 a menor o igual que phi, a menor que 2π, y 0 menor o igual que θ, menor que 2π. Y phi y θ se llaman parámetros. Los matemáticos siempre encantan esas palabras grandes. Un parámetro es una variable auxiliar. ¿Okay? Entonces, esa fue la última cosa que vimos en clase la vez pasada, fue la derivación detallada de ese triplete de fórmulas para las coordenadas de un punto arbitrario de la dona, x, y, z, en función de los números dados a y b y de los parámetros o las variables auxiliares phi y θ. Y ahí terminábamos la clase pasada. Eso ilustra que toda superficie tiene dos representaciones. Una implícita, alguna función de x, y, z es igual a 0. La otra paramétrica, donde se presenta el triplete de fórmulas
para indicar el valor de la X, la Y y la Z en función de los parámetros. Y ese fue el propósito de ilustrar o de presentar ese ejemplo. Para indicar que no solamente rectas tienen representaciones en términos de X, Y y Z. Un momento y con mucho gusto contesto su pregunta. Pero también superficies tienen representaciones o bien cartesianas o bien paramétricas. Bueno, hay dos personas que tienen sus manos levantadas. La primera, vamos a ver. Un momentito. Ok, ¿quién quiere ser primero en hacer una duda? Sí, Bueno, sí, perdón, señorita. gracias. La mía es, bueno, tengo dos. La primera es esa ecuación implícita de F que tenemos ahí, ¿esa es específicamente para la dona o para No, cualquiera? es para la F en rojo, es para Sí. la dona. Ok, es que lo tengo un poco diferente a la del lunes. No sé si fue que la escribí mal. No, tal vez yo lo recordé mal. ¿Cuál es la Ok. diferencia? Sí, después de la de X, Y, Z y A al cuadrado y todas al cuadrado, después de ese menos tengo 4 y entre paréntesis tengo B al cuadrado menos Z al cuadrado. 4. Déjame si usted tiene razón. No, me parece de que es así. Tiene que ser así, con B al cuadrado. Porque uno tenía en la clase de antes el B menos Z. B cuadrado menos Z. Me parece es yo puedo chequearlo y corregirlo con mucho gusto. Es que no tengo disponible el video de este momento, ¿okay? Pero es una cuestión de álgebra y lo pondré más adelante para corregir. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, la representación paramétrica, digamos, a la hora de yo darlo, lo tengo que dar, digamos, estas tres, X igual a tanto, Y igual a tanto y Z igual a tanto. Digamos, esa es la ecuación paramétrica o esas tres tenían No, algún otro es que nombre. el triplete de Ah, ok. fórmulas se llaman la representación paramétrica. Ah, entendido. Gracias. Ok. Ok, Christopher, ¿usted tiene una pregunta? Sí, era precisamente con respecto a los parámetros. ¿Por qué no pueden ser mayores que 2pi? Los parámetros, ¿por qué es menor que 2pi en vez de menor o igual que 2pi? Sí, o sea, ¿por qué no, perdón, no, por qué no puede ser un mayor o igual 2pi? Porque así 0 y 2pi tendrá el mismo valor y uno tiene una función que toma el mismo valor en dos puntos distintos. Y entonces para hacer que la función sea bien definida, se excluye el punto de repetición, que es 2pi. Ok, y la otra mía es el ángulo gamma. Eh, Perdón, señor, ¿el ángulo qué? gamma, si no me equivoco, es No, el que... es que los ángulos se llaman phi, fi y theta. Ah, sí, phi, es el que tiene como una especie de corazón. Sí, De, no, ese es el ángulo que recorre todo el circulito. ah, sí, porque ¿cómo fue que logró descifrar, o no entendí muy bien cómo fue que logró descifrar X, Y, Z
a través de la dona, o eso es un espacio a través de la dona, lo que está ese círculo de ahí. Sí, es que phi, para que ese radio en verde en el dibujo recorre todo el círculo, o el extremo, recorre todo el círculo, phi tiene que ir desde 0 a 360 grados. Hasta 160 grados, no puede Y ser es 2 180. pi. Ok, entonces el círculo representa ¿cómo se puede decir? Esa es una sección transversal de la dona. Ah, sí, ok, esas eran. Ok, Christopher, otra duda, eso fue. No, no, ya estoy de acuerdo. Ok, ok, muy bien. Bueno, hay otro con una duda, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, pasamos pues al próximo tópico, cónicas. Ahora, en cálculo 2, ustedes estudiaron independientemente cónicas, ¿ok? Y yo, en pura sinvergüenza, robé la exposición que se presenta a los alumnos en cálculo 2 y hoy le coloqué en el entorno de nosotros en cálculo 3. Y entonces ustedes pueden revisarlo, tiene un montón de dibujos muy bellos de las tres cónicas, simplemente para recordar qué es una cónica. Una cónica se obtiene en la forma siguiente. Uno tiene un cono. Uy, eso no. Uno tiene un cono así y uno lo corta con un plano. Y uno obtiene una curva de intersección. Aquí está el plano. Secante. Y
Y la curva de intersección del cono, en este caso es una elipse, con el plano secante, aquí está el cono, esa curva de intersección se llama una cónica. Y ese nombre viene de la época antigua de los griegos, ¿ok? Y de hecho, si uno va rotando ese plano, hay tres posibilidades. Hay la posibilidad ahí diagramado de que el plano corta ambos lados del cono y uno obtiene una elipse. O uno va rotando el plano hasta que es paralelo al lado del cono y uno obtiene lo que se llama parábola. Y uno sigue rotándolo hasta que corta ambas lados de la parábola, ambas faldas de la parábola del cono, y uno obtiene una hipérbola. Esas son las tres posibilidades. Corta ambos lados, es paralelo, o corta ambas faldas. No hay otra posibilidad. Bueno, es muy complicado estudiar tales curvas usando la definición geométrica antigua, y con la introducción por Descartes de la geometría analítica, uno llegó a la siguiente definición analítica. Y esa definición es la siguiente: sea Q de XY definida como A X2 más B XY más CY2 más DX más EY más F. Sea esa cantidad la función cuadrática más general. Entonces, las letras grandes A, B, C, etcétera, son números dados, y esa es una función de dos variables cuadrática, lo más general posible que uno puede formar. Entonces, la curva
Q de X, ups. La curva Q de XY igual 0. Una curva en el plano XY. Se llama cónica. Esa curva se llama cónica. Bueno, ese parece bien distante de lo que nosotros acabamos de ver en la definición geométrica de la curva cortada por un plano cuando corta un cono. ¿Ok? Bueno, resulta de que no. De hecho, uno puede demostrar, y voy a citar el teorema ahora, que dice lo siguiente. Teorema. Después de un cambio de variable, de hecho un cambio lineal, pero un cambio de variable, toda cónica se reduce a una de tres formas. Y x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual 1. Y eso es elipse. Pero uno puede tener un signo menos. 2i x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual 1. Hipérbola.
y 3i a 4 PY es X al cuadrado. Y parábola. Y lo que es extraordinario sobre esto, momentito, es de que ese es un teorema total y completamente algebraico. No está basada en la geometría, simplemente lo que el cambio de variable representa una rotación y un cambio de centro. Sí, por favor, alguien que tiene su... Natalia, ¿tiene su mano levantada? Sí, correcto. Es nada más para confirmar si entendí. Entonces, la cónica era esa elipse que se mostraba en el dibujo anterior. Sí, la cónica, la definición original clásica, es la curva de intersección entre un cono y un plano secante, correcto. Ok, y estas tres que nos acaba de mencionar, elipse, hipérbola y parábola, ¿solamente se originarían en un cono o en cualquier otras? No, solo se obtiene cortando o bien un cono por un plano o cortando también, por lo menos la elipse, cortando un cilindro con un plano. Pero normalmente uno habla de cortar conos con un plano secante y la cosa fascinante es que las versiones algebraicas coinciden exactamente con la versión analítica. Ok, entendido, gracias. Ok. ¿Otra duda? Ese es repaso. Repito. Sí, señor. Diego. Disculpe, aquí estoy revisando el documento que usted mandó en mediación y me dice que hay 4 figuras que se pueden realizar. Dice que es el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Sí, pero el círculo es una elipse especial donde A es igual a B. Correcto, entonces solo lo consideramos como 3, ¿no? 4. Entonces son 3. Ok, perfecto. ¿Otra duda? Ok. Bueno, ahora vamos. Ese era el repaso. Okay. Uno supone de que ustedes sufrieron con cuádricas en cálculo 2 y ya recuerdo de cálculo 2, la elipse, la hipérbola y la parábola. Ahora, ¿qué tiene ese que hacer con cálculo 3? Okay, que estamos hablando de superficies. Bueno. A3. Cuádricas. Las cuádricas. Bueno, en el siglo XIX, los matemáticos que ya tenían la geometría analítica disponible a ellos, querían generalizar las curvas a 3 dimensiones, a superficies. Por ejemplo, la circunferencia se generalizó a la esfera. ¿Okay? Y uno quería saber cuál es la generalización a 3 dimensiones de la elipse o de la hipérbola o de la parábola. Bueno, el problema es, no hay una definición geométrica
que uno puede usar sin pasar a 4 dimensiones, ¿ok? Y entonces los matemáticos usaban la geometría analítica junto con la definición analítica de cónicas para generalizar las cónicas a 3 dimensiones. ¿Cómo? Agregar una letra más, agregar la Z y ver qué sale. ¿Ok? Entonces, vea. Definición. Sea Q de X y Z. Definido como AX cuadrado más BXY más CY cuadrado más D YZ más EZ cuadrado más F ZX más G X más HY más IZ más J. La función cuadrática más general posible. De 3 variables. Déjeme escribir eso un poquito mejor. La función cuadrática más general posible. La superficie entonces aquí tuvimos la curva. Aquí la superficie Q de X, Y, Z igual 0. La ecuación implícita es una cuádrica.
Y el origen del nombre es porque es una función cuadrática, ¿ok? Y la persona que introdujo este nombre, Arturo Cayley, déjame agregar un par de palabras ahí. Arturo Cayley. Matemático británico, brillante, prolífico. Por ejemplo, él inventó la teoría de matrices. Y ustedes que están estudiando informática y estructuras de datos, él básicamente descubrió y inventó la teoría de árboles. Él, en particular, él introdujo las cuádricas y las propiedades analíticamente. Y para indicar la productividad de él, fíjate de que él fue a la Universidad de Cambridge. Y tal vez uno de ustedes saben de que la Escuela de Matemática en la Universidad de Costa Rica participa en las Olimpiadas Internacionales de la Matemática, ¿ok? Y la verdad es que la universidad sale muy bien cuando uno compare la población de Costa Rica con los gigantes como Brasil y Francia, los Estados Unidos, y siempre gana medallas, ¿ok? Bueno, resulta de que el bisabuelo de todas las Olimpiadas hoy en día es una Olimpiada originada en la Universidad de Cambridge, y todavía existe, que se llama el Tripos. Que comenzó en 1700 como 65, 85, algo por ahí. Se llamaba Tripos porque el profesor que manejaba el examen se sentó en una banca que tenía 3 pies. Okay, entonces se llama Tripos. Bueno, resulta de que si uno podría ganar el Tripos, uno sería el recipiente de una beca por 5 años a la Universidad de Cambridge en estudios posgrados. Okay, todo pagado, todo pagado. Bueno, en 1842, Cayley, un alumno, tomó el examen. Y para indicar el nivel de dificultad de ese examen, hoy en día las Olimpiadas son 2 días, 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, y luego uno siente como un trapo que uno pulido, ¿ok? Bueno, en esa época el examen era 40 horas, ¿ok? Era 5 días consecutivos, 8 horas por día. Y si uno podría, normalmente el ganador ganaría de los 30,000 puntos posibles. Si uno podría ganar 15,000. Normalmente uno era entre los primeros 5 personas, ¿ok? Bueno, el año que Cayley tomó el examen, él ganó una nota de 24,500. Tan bárbaro de nota de que la universidad decidió regalar a él un premio especial. No estoy seguro de lo que era, pero él recibió un montón de renombre por ese rendimiento absolutamente nunca igualado ni antes ni después. Okay. Bueno, Cayley sacó su título
como matemático y luego abandonó la matemática básicamente para ser abogado. Fíjate, y por 14 años, él trabajó ganando mucha plata, como hoy en día los abogados, siendo abogado. Pero luego la universidad ofreció a Cayley la posición de profesor que originalmente fue el profesorado de que Isaac Newton tenía 200 años antes. Cayley lo aceptó, aunque ya no era tanta plata, y pasó el resto de su vida en eso. Y su producción, su rendimiento era tan enorme de que después de la muerte de él, sus obras fueron coleccionadas y fueron publicadas por la Universidad de Cambridge en 13 volúmenes, cada uno el tamaño de un directorio telefónico. Es una barbaridad, él, ¿ok? Bueno, y fue él que inventó y desarrolló la teoría de cuádricas, ¿ok? Entonces, a veces vale la pena agregar un poquito de historia para su cultura matemática, ¿ok? Los matemáticos eran seres humanos. Él se casó después de volver a la universidad y su pobre señora tenía, tal vez estoy equivocado, me parece, era como 15 hijos, ¿ok? Pobrecita. Bueno. Ahora, ¿qué sucede con las cuádricas? Bueno, hay un teorema, igual como para cónicos. Después de un cambio de variable, toda cuádrica toma una de, y hay un montón de paja en varios libros, pero es 5 de 5 formas. Y vea la ecuación de la elipse, se agrega una variable más. Uno tiene x2 sobre a2 más y2 sobre b2. Y ahora la nueva variable más z2 sobre c2 igual 1. Y esa se llama elipsoide. Elipsoide. Ese viene de la construcción griega de las letras OI a D, que significa forma de. Entonces tiene la forma de una elipse. Ahora, cuando en cónica, si uno cambia el más por un menos, uno tiene una hipérbola. Bueno, igual en las cónicas, en las cuádricas, perdón. La diferencia es, hay 2 posibilidades para signos menos. Si uno tiene x2 sobre a2
más Y2 sobre B2 menos Z2 sobre C2 igual 1. Hay un signo menos. Entonces, hiperboloide de un manto. Hiperboloide de un manto. Bueno, ¿qué sucede si uno tiene dos signos menos? X2 sobre A2 menos Y2 sobre B2 menos Z2 sobre C2 igual 1. Eso es hiperboloide de dos mantos. Y ya hemos agotado la variación de signos y todavía falta la parábola. Bueno, sí, Armando, ¿qué fue? Profe, disculpe una consulta. Cuando hablamos del hiperboloide de un manto que es con más, un más y un menos, puede ser, digamos, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Sí, o claro, siempre- no importa dónde está el signo menos, eso simplemente indica una rotación de la figura, nada más. Gracias. Ujú. 4. Bueno, uno tiene el paraboloide en la siguiente forma. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual CZ. Eso es paraboloide elíptica. Ay, ¿por qué se llama eso? Porque si uno asigna a Z un valor numérico constante, uno tiene la ecuación de una elipse. Y entonces eso significa que cada rebanada horizontal de esta superficie es una elipse. ¿Ok? Y por eso se llama elíptica. Pero aquí también uno puede hacer el juego de signos. Y si uno cambia el signo más por un menos,
uno tiene x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 cz. Y ese se llama parabeloide hiperbólica. Es el famoso silla de montar de un caballo. Parabeloide hiperbólico. ¿Y por qué? Bueno, otra vez, si se asigna a z un valor constante, un valor positivo, uno tiene la curva que resulta en XY, es una hipérbola, en vez de una elipse como en la curva anterior. Y esos son. No hay otro tipo de cuádrica, no importa el montón de paja que se encuentre en sus libros. Muchas veces los libros incluyen formas degeneradas de cuádricas y así no son. Sí, Armando, ¿qué es la pregunta? Ninguna pregunta. Usted tenía la mano. Ok, está bien. Ahora, entonces, hay 3 cónicas, 5 cuádricas. Ahora, otra vez, en sus textos hay montones y montones de dibujos muy bellos en 3 dimensiones de las cuádricas. Yo no voy a gastar tiempo aquí dibujándoles, ¿ok? Son disponibles a ustedes. Sí voy a indicar muy rápidamente solo una. Déjame ver. Ok. Aquí está la silla de montar, esta. Ok. La ecuación para este en particular sería y2 menos x2 es 1. Y es muy raro porque aquí está el origen. Y si uno va de izquierda a derecha, uno está subiendo en ambos lados. Si uno va adelante y atrás, uno está bajando en ambos lados. Entonces, ni es un punto mínimo, ni es un punto máximo en altura, lo que se llama un punto de silla, que vamos a estudiar más adelante. Y eso es una silla de montar, y es un ejemplo de una de las cuádricas que uno estudia más adelante.
Entonces, hay 3 cónicas, 5 cuádricas. ¿Hay dudas sobre lo que son cuádricas? Bueno, unos comentarios. Voy a la próxima. A 4.1. Cilindro. Ahora, para nosotros, cilindros son superficies. Definición. Es un conjunto de rectas paralelas por una curva. Por una curva. Entonces uno tiene, por ejemplo, aquí uno tiene una curva y uno tiene un montón de rectas paralelas entre sí. Que pasan por esta curva. El conjunto de rectas tal forman una superficie. La curva se llama directriz. Esa es la curva que da forma al cilindro. Y las rectas que forman la superficie en sí, cada una se llama generatriz. Ahora, para nosotros, los únicos cilindros que nos interesan son de la siguiente forma. Estándar. Su forma implícita es O, F de XY,
igual 0. Y directriz, no, perdón, generatriz. Paralela al eje de Z. Todas esas rectas son paralelas al eje de Z. O f de y z igual 0. Y generatriz paralela al eje de X, la variable faltante. Y finalmente, f de zx igual 0. Y todas las generatrices son paralelas al eje de Y. Por ejemplo, si esto aquí es x2 más y2 igual 1, si es la circunferencia en el plano XY, cualquier punto aquí X, Y, Z es de la forma X raíz 1 menos X2 y Z. Y si aquí, ese es el punto X0 y Y0 y 0, porque estamos en el plano XY. Entonces, esto es a 0, 0. Pero Z es totalmente arbitraria. Eso es lo que significa faltando la tercera variable. No importa la Z. De que Z a lo largo de la generatriz va variando desde menos infinito a más infinito, su distancia desde el plano XY. Pero X0 y Y0 quedan lo mismo. Y así uno tiene una recta. Y de hecho, la ecuación de esta recta paramétrica es T T0 T0 y T, donde T recorre todos los reales y T0 es un número fijo determinado por su lugar en el plano XY. Entonces, la coordenada de X permanece fijo, la coordenada de Y permanece fijo y la coordenada Z va desde menos infinito a más infinito. Eso es cierto para toda generatriz de ese cilindro. Y por esto se llama cilindro, porque consta de un montón de rectas. Y eso es la forma del estándar de un cilindro cuyas generatrices son paralelas al eje de Z, ahí también paralelas al eje de X y paralelas al eje de Y. ¿Hay dudas sobre eso?
Profe, yo nada más tengo una consulta. Sí, claro. Debemos saber graficar las cuádricas. Sí, pero son esbozos muy burdos, como aquel que yo hice de la el paraboloide hiperbólico. No tiene que ser una obra de arte. Ok, gracias. Pero no se olvide, las cuádricas están en todos los libros de cálculo, también en Google. Usted busca quadric en inglés o cuádrica en español y ahí aparecen en 3 dimensiones con todas sus propiedades. No hay ningún problema. Ok, gracias. Otra pregunta. La otra clase de superficie que tiene que conocer es el cono. Bueno, el cono es como un cilindro, pero en vez de tener todas las generatrices paralelas, todas las generatrices pasan por un mismo punto. Entonces uno tiene la siguiente situación. Y uno tiene que todas las generatrices pasan por un mismo punto que se llama su vértice. V. Y otra vez la curva se llama directriz. Y también es directriz. Y aquí también generatriz. Ahora, ¿cuáles conos son de interés de nosotros? La forma estándar. La forma estándar, uno tiene AX2 más BY2 es CZ2. O BY2 más CZ2 es AX2. O finalmente, CZ2 más AX2 es BY2. Y aquí uno tiene directriz
plano, paralelo al plano XY. Paralelo al plano YZ y paralelo al plano ZX. Esos son efectivamente todas las superficies que ustedes tienen que dominar para el primer examen. Todas las cuádricas, los cilindros, los conos y claro, los planos. Los planos siendo las superficies más sencillas que ustedes van a encontrar. ¿Okay? ¿Hay dudas sobre cilindros o conos? Bueno, le dejo con un reto. Es cosa de ustedes. Cono más general. Sean P1 es el plano A1X más B1Y más C1Z igual a lambda. P2 A2X más B2Y más C2Z igual mu. Entonces, F de lambda mu igual 0 es un cono. ¿Alguien apaga su cámara, por favor? Gracias. Eso es el cono más general posible. Y si rho, bueno, si A3X más B3Y más C3Z igual rho, entonces F de lambda mu rho es el cono. Perdón, este aquí es un cilindro. Eso está mal. Este es un cilindro.
Es el cilindro más general posible y eso es el cono más general posible. ¿Ok? Donde los f's en ambas casos son funciones arbitrarias. La primera es una función arbitraria de las dos variables lambda y mu. Y en la segunda es una función arbitraria de las tres variables lambda, mu y rho. Entonces hay que verificar en primer lugar que es un cilindro y en segundo lugar que todo cilindro tiene esa forma. Y segundo, para el cono. Es un reto, ¿ok? No es obligatorio, pero tal vez aprenderá algo intentando resolver. ¿Hay una duda allá, Armando, qué es? Profe, cuando, bueno, ahí la primera dice que para que sea un cilindro es cuando f de lambda mu es igual a 0, me imagino. Sí, perdón, ese es, sí, ese es 0 igual. Y ese es 0. Eso era así, gracias. Ok, eso es. Bueno, rápidamente repasamos lo que vimos hoy. Primero repasábamos la dona, el toro, el nombre técnica, y vimos de que tiene ambos una representación implícita y una representación paramétrica. Luego estudiamos la clase de curvas que se llaman cónicas y vimos las dos definiciones, la clásica, geométrica y también la analítica y de que cómo se reduce a tres formas. Luego su generalización hasta tres dimensiones, las cuádricas, y que toman 5 formas. Elipsoide, hiperboloide de un manto, de 2 mantos, parabeloide elíptica, parabeloide hiperbólica. Luego vimos el cilindro, un conjunto de rectas paralelas por una curva, la directriz. Tales rectas se llaman generatrices. También sus formas estándares. Luego el cono general, las formas estándares para nosotros. Y como reto, la ecuación general de cualquier cono y la ecuación general de cualquier cilindro. ¿Hay dudas sobre cualquier parte? Bueno, ok, entonces nos veremos el día lunes y que tenga todo el mundo buen fin de semana. Gracias. Ok, hasta luego. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. El tema Hasta fue luego, bastante profe. bonito, déjeme decirle. Gracias. El tema está bastante interesante.